La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Cada tanto el tema vuelve a estar sobre la mesa. Desde Argentina se acusa a Uruguay que es un territorio opaco y que le da la bienvenida a lavadores. El fin de semana, uno de los periodistas más respetados del vecino país, Hugo Alconada Mon, insistió sobre este tema al participar del programa de Mirta Legrand. Descubierto al asesino de la chica Chomnales, ¿no? De la chiquita Chomnales, sí, por una gota minúscula de sangre que tenía en la... ¿cómo se llama? En la mochila, no salía la palabra. En la mochila de la chiquita. Tenía una gota de sangre y a través de eso descubrieron. Realmente, pero siguieron. ¿A qué no pueden encontrar al del peluquero, al que mató al peluquero? Pero espérame, acá también hay muy buenos jueces y fiscales que hacen ese tipo de investigaciones. Uruguay tiene que también explicar, y acá me voy a pelear, ya me peleé con los de Belgrano, ahora me voy a pelear con los uruguayos. Los uruguayos... ¿Por qué les reprocha a usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activos. Además, cuando pedimos. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur. Sí. No porque haga chocolates, es porque es la gran caja de seguridad de porque toda la América del Sur. Sí, bueno, pero digamos... Donde lavan... Los uruguayos se la pasan señalando a la Argentina, ustedes son corruptos, y hay que decirle que ustedes uruguayos son los lavadores. Y recetan todas las inversiones. No digas eso. Es lo que es. Lo mismo pasa, Mirta, con por ejemplo, el narcotráfico. Las avionetas a menudo vienen sobrevolando la hidrovía y según qué radares estén encendidos se tiran en la esquina brasileña, en la punta uruguaya o aterrizan en Uruguay. Además de Alconada Mon, en ese mismo reportaje estaba Natalia Naviesquicat, que es periodista argentina del diario Clarín, y también Sandra Arroyo Delgado, jueza federal, que además tuvo episodios de notoria publicidad por ser la ex esposa del fiscal asesinado Alberto Nisman. Pero esta no es la primera vez que este periodista señala esto sobre Uruguay. En una nota con la revista Galería de Búsqueda, en 2018, dijo que Uruguay es la Suiza lavadora de América del Sur. Da exactamente igual quien sea el presidente uruguayo. La maquinaria de lavado uruguayo estará intacta. Es un hecho notable que no importa quién ocupe la presidencia uruguaya, los corruptos argentinos tratan de esconder su dinero allí porque es la meca del lavado en América del Sur. Es una maquinaria diseñada para robar y garantizar la impunidad, dijo en aquella nota. Y hay otras opiniones en la misma dirección. Por ejemplo, el especialista Alejandro Montes de Oca llegó hasta Montevideo contratado justamente por la Senaclaft y en diálogo con El Observador dijo que nuestro país no valora adecuadamente el riesgo al lavado de activos. Uruguay tiene un pensamiento un poco envejecido y lamentó que nuestro país se quedó en el combate a estos delitos. Nuestro país ha actualizado varias veces en los últimos años su legislación sobre lavado de activos. En 2009 se creó la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y luego se actualizó en el presupuesto de 2016. Y a todo esto, según informó la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, en el año 2023 se recibieron 911 reportes de operaciones sospechosas, superándose por segundo año consecutivo la mayor cantidad desde el inicio de la obligación del reporte. Asimismo, se iniciaron 18 investigaciones de oficio. Entonces, ¿es como dice Alconada Mon y Uruguay sigue siendo un país poco transparente? Se ha avanzado, sí, pero ¿se necesita avanzar aún más? La Senaclaft dispone hoy de los recursos necesarios para llevar adelante sus tareas. Lo conversamos en nuestra entrevista central con el doctor Jorge Chediak, titular justamente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Doctor Chediak, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, buenos días, un gusto y un montón de preguntas nacidas de un programa de una señora que mi madre respetaba muchísimo, como es la señora Mirta Legrand, mamá que también había hecho, era una señora muy coqueta, había hecho un secreto de estado de su edad, decía ser algo menor, decía, cuando yo dejé de ser señorita, toda la vida lo dijo, Mirta Legrand
ya cuando yo dejé de ser niña, Mirta Legrand ya era una señorita, así que seguramente alguna diferencia de 2 o 3 años. Muchísimas preguntas. Pero antes de pasar a esas preguntas, doctor, una primera impresión con respecto a que una vez sí y otra también Alconada Amón haga este cuestionamiento a Uruguay. Cuando lo escuchó, cuando se lo comentaron, ¿qué es lo primero que reflexionó? Primero, no me sorprende porque soy consciente desde que del reportaje a búsqueda, creo del 2018, algún libro que ha escrito, le he escuchado al menos en media docena de oportunidades la misma opinión. Para mí se ha quedado absolutamente con los folletines atrasados. Está hablando de un país en forma bastante agresiva, pero de una realidad del país que pudo haber tenido algo que ver 15 o 20 años ha. Y hemos señalado, el Uruguay, la propia autoevaluación nacional de riesgo que contamos con el apoyo del doctor Alejandro Montes de Oca para realizar y que nos llevó 1 año y medio de trabajo, señala que durante 5 o 6 gobiernos de todos los partidos políticos, el Uruguay ha ido construyendo un andamiaje sólido de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Y una cosa es que uno lo diga, otra cosa es, hay evaluaciones internacionales. Bueno, el GAFI tiene 207 jurisdicciones. Al GAFI le gusta decir con orgullo que tiene más países, más jurisdicciones afiliadas que las Naciones Unidas, que es cierto, unas pocas más, pero tiene más. En las 207 jurisdicciones del GAFI se lava, no hay ningún país que esté a salvo de este flagelo. Ahora, a esas mismas 207 jurisdicciones el GAFI las evalúa directamente en algunos países que son socios de la casa matriz, digamos Argentina y Brasil y México lo son, y a través de las subsidiarias regionales, la subsidiaria regional nuestra de América del Sur se llama GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, tuvimos el honor de presidirla el año pasado. A esas mismas 207 jurisdicciones, decimos, se les hacen en lapsos de 10 años evaluaciones muy duras, que duran más de 1 año, para saber dónde están parados en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, en la legislación interna y en los mecanismos de prevención del lavado de activos. El Uruguay salvó el examen. El Uruguay no está en una lista gris. El Uruguay salvó el examen en 2017 con muy buena nota en la parte normativa porque adecuamos toda nuestra legislación interna a las recomendaciones del GAFI y con una cantidad de deberes pendientes en lo operativo, los mecanismos de prevención, los mecanismos de persecución del delito de lavado de activos, los delitos precedentes, por supuesto el más común en todas las regiones es el narcotráfico. Quedan 2 países en esta, la llamada la 4ª ronda, porque el año que viene va a empezar la 5ª ronda de evaluaciones. Simplemente para situarnos, Uruguay va a volver a ser evaluado, no en el gobierno que viene, sino a comienzo del siguiente. Vamos a volver a ser evaluados a partir de febrero del año 2030. O sea que estamos realizando y por aprobar en este mismo mes de mayo, si se puede, una estrategia nacional para cumplir con todos los deberes pendientes que va a regir el último año de este gobierno, los 5 años del gobierno siguiente y el primer año del gobierno subsiguiente, porque allí es donde nos van a evaluar. Ahora, Uruguay salvó el examen. Hay 2 países que aún no salvaron el examen, de los 18 países de GAFILAT. El último que se afilió, que es El Salvador, y la República Argentina. La República Argentina hoy está transitando su proceso de evaluación y vamos a saber dónde está parada, cómo están sus mecanismos de prevención y si va a ser observada o no por el GAFI en el mes de julio. Así que nosotros ya fuimos evaluados, tenemos tenemos la legislación adecuada y tenemos mecanismos que por supuesto deben ser perfeccionados de prevención. Y esto ha sido una política de Estado. Yo reitero que no es una política de este gobierno, es una política que fue del Partido Colorado, fue del Frente Amplio en 3 gobiernos y ahora es del gobierno coalición, tratando siempre de mejorar los mecanismos. Entonces, la idea que el señor periodista, que yo sé que es un señor periodista muy respetado, tiene, para mí está desfasada en el tiempo. Lo que sí me causó sorpresa fue que una colega dijera algo absolutamente alejado de la realidad. Uruguay
para orgullo de todos nosotros, tiene la justicia más independiente de las 3 Américas. Solíamos decir con orgullo que teníamos en las 3 Américas la medalla de plata, porque veníamos en las evaluaciones internacionales detrás de Canadá. A partir del año pasado sobrepasamos a Canadá, tenemos la medalla de oro, tenemos la justicia más independiente de América del Norte, América Central y América del Sur. Así que nuestra justicia cumple cabalmente con todas sus obligaciones internacionales. Yo la integré durante 40 años en absolutamente todos los cargos de la magistratura. Hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos con todos los requerimientos de informaciones de todas las justicias de todos los países del mundo. En el caso concreto, además de la República Argentina, desde hace décadas, pero muchas décadas, tenemos un tratado llamado de igualdad procesal y exhortos, que hace que los intercambios de informaciones judiciales con la República Argentina sean los más rápidos del mundo. No hay país con el que intercambiemos información más rápido que con la República Argentina, por supuesto, siempre que se den las condiciones que el tratado exige y se cumplan con los debidos procesos. Ahora, doctor, corresponde aquí hacer una salvedad que ayer un oyente nos lo hacía y corresponde. Hay una diferencia notoria entre lavado de activos, o sea, cometer un delito, lavar activos, y otra cosa es que argentinos que producen su riqueza en Argentina elijan en cierto momento trasladarse a Uruguay y operar en Uruguay habiendo trasladado en blanco esas riquezas y esas operaciones. Porque creo que hay veces hay cierto grado de confusión entre una cosa y la otra, ¿no? Es exacto. Mire, yo lo he tratado de decir de la misma manera. Que Uruguay es un centro regional de atracción de inversiones, gracias a Dios es cierto. Porque para un país chico como Uruguay, que no produce capitales propios en grandes magnitudes, es un tema de supervivencia nacional el atraer inversiones. Y por supuesto que a través de distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, el Uruguay siempre ha tratado de atraer inversiones. Por supuesto que aspiramos a que vengan inversiones de origen lícito. ¿Por qué vienen las inversiones al Uruguay? Vienen porque somos una de las 15 democracias plenas del mundo, porque tenemos una estructura republicana estable, la mejor justicia independiente de las 3 Américas, reglas fiscales claras, no hacemos malabarismos con el dólar. Por ende, somos atractivos para que vengan los capitales. Ahora, las mismas razones que hacen, como usted señala, que los ciudadanos honestos que han formado sus capitales en otros países quieran venir a invertir a un lugar seguro como es el Uruguay, militan, por supuesto, también en relación a los delincuentes. Los delincuentes, al igual que los ciudadanos honestos, también quieren poner su dinero en un lugar seguro. Ahora, la grandísima mayoría de los capitales que están viniendo a Uruguay, en políticas además de Estado, ¿dónde se está afincando hoy la mayor parte de los capitales que vienen de Argentina, de Chile, de Brasil y de Paraguay? En las inversiones inmobiliarias. ¿Y por qué tenemos un boom fenomenal de inversiones inmobiliarias? Porque en gobiernos anteriores, y se hizo muy bien, se aprobó la famosa ley de vivienda promovida, que exoneraba en su momento inicialmente por 10 años del pago de una cantidad de tributos y volvió muy atractiva la jurisdicción uruguaya para venir a invertir. Y todo, yo vivo en Tres Cruces, yo creo que no hay manzana por Tres Cruces donde no esté creciendo un edificio. Todo lo hemos visto, hay una inversión fabulosa allí que mejora el mercado de viviendas, que ha traído una baja generalizada de los alquileres porque, por supuesto, hay mucha más oferta y esos son dineros que quedan en el Uruguay. Entonces, también una política de Estado de atraer inversiones. ¿Todas son de origen lícito? No, el 100% no, porque reitero, en las 207 jurisdicciones del GAFI se lava dinero. En el Uruguay, por supuesto, mezclada con todas esas inversiones, debe haber, seguramente lo hay, un porcentaje menor de inversiones de origen ilícito. Ahora, señalar que Punta del Este o todos estos edificios pueden estar todos vinculados al lavado de activos es un agravio, porque no es así. La mayor parte, como usted señala, son capitales de países vecinos que encuentran un lugar muy seguro, una democracia estable, reglas muy claras en el Uruguay y, por supuesto, vienen a invertir al Uruguay y reitero, y gracias a Dios que lo hacen. Pero una cosa es
que vengan capitales extranjeros para ponerse a cubierto de vaivenes económicos o de cambios de gobierno o de políticas fiscales agresivas en otros países y traigan su dinero a radicarlo en el Uruguay, y otra cosa es que haya lavado de activos. Para que haya lavado de activos tiene que haber un delito. El dinero tiene, el delito precedente tiene que estar, ese dinero tiene que haber sido de origen ilícito, tiene que haber provenido de la trata de personas, del contrabando, mayoritariamente además del narcotráfico. Si no se da esa hipótesis, eso no es lavado de activos. Ahora, doctor, usted dice que Uruguay tiene, o mejor dicho, que el CONADAMON tiene los boletines atrasados con respecto a Uruguay, que ha habido una política de Estado que ha atravesado gobiernos del Partido Colorado, el Frente Amplio y ahora la coalición que está gobernando. Pero en este mismo tiempo hemos visto casos como el de Marcelo Balcedo, que ha comprado no solamente una casa, ha comprado un cerro, lo ha fortalecido, tenía autos de alta gama, un zoológico propio. Después hemos visto casos como por ejemplo el caso del Entrevero, el famoso campo del Entrevero que pertenece a un eslabón de la ruta del dinero K. Hemos visto también la circulación de autos de altísima gama en Uruguay. Entonces, ¿cómo advertir? ¿Se están con los boletines atrasados o hay también fugas? ¿Hay espacios en los que de todas maneras opera justamente el lavado de activos? Me ha tocado un tema que quiero mucho, porque mi papá vendía automóviles, así que lo de los automóviles me llega mucho. Llevo 4 años señalando que Uruguay, por alguna razón, yo no estaba en ese momento en la Secretaría, por alguna razón, a diferencia de toda la región, no tiene como sujetos obligados a las empresas importadoras y vendedoras de automóviles de alta gama. O sea que la SENACLAF no puede supervisar el movimiento de los automóviles de alta gama porque no son sujetos obligados. Eso está señalado también en nuestra evaluación y, como adelanto de la estrategia, nosotros vamos a proponer, obviamente, que se incluya el sector de automóviles de alta gama en el elenco de sujetos obligados, porque además parece hasta contra el sentido común. Tenemos a los vendedores de arte como sujetos obligados y no a los vendedores de automóviles de alta gama. Yo siempre señalo, cada vez que surge, y ustedes lo han visto y lo publicitan, cada vez que surge un tema importante de lavado de activos, un tema importante vinculado a capitales millonarios en dólares, vemos que esas personas no adquirieron cuadros, no adquirieron obras de arte, pero tienen media docena de autos de altísima gama que valen de $100.000 para arriba. Entonces ahí hay una omisión muy importante en la legislación que vamos a corregir inmediatamente, porque por supuesto hay que supervisar el movimiento de los automóviles de alta gama, porque los lavadores, por lo menos en el perfil uruguayo, compran automóviles de alta gama y no solo uno, compran varios automóviles de alta gama para hacer ostentación. Así o sea que en resumen, allí sí hay un tema para mejorar. No solo automóviles, vamos a señalarlo, sino también avionetas y yates, ¿no? Que también compran. O sea que en resumen, hoy, doctor, nadie que vaya a comprar un vehículo de alta gama, de una importante suma de dinero, el vendedor tiene la obligación de reportar o sospechar de esa compra. No, puede, por supuesto, por un tema de responsabilidad ciudadana, tratar de averiguar el origen del dinero, pero no tiene la obligación legal porque no es sujeto obligado. O sea, aunque tenga sospechas, puede llevar adelante igual la venta y no tiene ninguna obligación de reportar al Banco Central la operación. Vuelvo a la pregunta, entonces, la primera que le había hecho, doctor. Hablamos de una política de Estado, hablamos de los boletines atrasados que tiene el CONADAMON, pero también advertimos casos como, por ejemplo, el de Balcedo, el Entrevero y algunos otros que deben estar hoy arriba de la mesa y que no conocemos. ¿Por qué pasa eso entonces? Bien, ahí no se realizaron adecuadamente los controles por los sujetos obligados que sí intervinieron. Para aclarar, si usted va a comprar un campo, una mansión, lo tiene que hacer seguramente a través de una inmobiliaria y sin duda necesariamente a través de un escribano. La inmobiliaria tiene la obligación de pedirle a usted que demuestre, no que le cuente, que demuestre usted el origen del dinero, y el escribano a su vez tiene la misma obligación y tiene que tener la documentación que usted le presentó donde usted acreditó que ese dinero con el que está haciendo la compra es de origen lícito. Por supuesto, cuando no se cumple con eso, para eso está la SENACLAF. Nosotros lo supervisamos
por supuesto los ubicamos porque tenemos acceso a toda la información del Estado. Eso es bueno decirlo, entre las herramientas que tiene la CENACLAF, tiene el mismo acceso a toda la información del Estado, de todas las bases del Estado que tiene la Secretaría Nacional de Inteligencia. De hecho, la Secretaría Nacional, como es posterior, copió nuestra legislación y nuestro nivel de acceso. Así que nosotros detectamos quiénes fueron las inmobiliarias, quiénes fueron los escribanos intervinientes, por supuesto los inspeccionamos y si omitieron la adecuada debida diligencia y no tienen la documentación, lo sancionamos. Uh-huh. El ingreso de dinero en efectivo por distintos puertos, por distintos puntos de ingreso al país, ¿está debidamente controlado hoy? Ahí hay un tema probablemente de aduanero. Nuestras aduanas son permeables. La verdad es que nos ha costado en este gobierno una aspiración que teníamos desde el inicio, que era tener, por ejemplo, en forma funcional 3 radares en lugar de 1 en los puertos, a los efectos de evitar esas situaciones que afectan tanto el orgullo nacional, de que nos enteremos que se aprende en Europa un contenedor 3 escáneres. 3 escáneres, que seguramente la idea es que estén operativos en el segundo semestre de este año. Ha llevado mucho más tiempo la adquisición y los pliegos de condiciones de lo que se esperaba, pese a que el dinero ha estado. Pero bueno, tenemos sí fronteras porosas. Lo que hay que señalar es, en Uruguay se puede utilizar dinero en efectivo a partir de la ley de urgente consideración en una cantidad superior incluso a lo que se puede en Europa, bastante superior a lo que se permite en los distintos países de Europa, pero nosotros hicimos un balance, participamos en ello, redactamos 4 veces esos artículos para que no bajara el nivel de efectividad de los controles. ¿Cómo se hizo? Básicamente, si usted o yo vamos a comprar algo y pagamos parte del precio con dinero en efectivo, nos tienen que hacer, como decíamos, lo que se llama la debida diligencia intensificada, que básicamente nos tienen que preguntar el origen del dinero y nos tienen que exigir que demostremos que ese dinero es de origen lícito. Uh-huh. ¿Quiénes? Bueno, cuando se hace a través de los bancos, cuando se hace en efectivo las inmobiliarias y los escribanos. Uh-huh. Yo le consultaba acerca de los puertos porque recuerdo hace bastantes años, un día Jorge Lanata con uno de sus periodistas ingresó por el puerto de Carmelo con una valija supuestamente llena de dinero, digamos, y no fue controlado. La pregunta es, esas fronteras porosas que usted menciona y esa aduana permeable, ¿no son un eslabón demasiado débil de la cadena de controles que tiene que llevar adelante un Estado? Nosotros tenemos que mejorar, y ustedes se van por supuesto, a enterar cuando aprobemos la estrategia nacional, una cantidad de sectores. Una de las observaciones que se nos puede hacer es que, a diferencia de otros países, por ejemplo, donde nos preguntan y nos hacen declarar, usted trae más de $10.000 o va a ingresar con más de $10.000, creo que todos los que hemos viajado sabemos que eso ocurre. En Uruguay hace tiempo que ello no se exige. Por supuesto que uno puede mentir, ¿no? Puede venir con $50.000 y declarar que no trae más de $10.000. Lo que pasa es que cuando lo deja por escrito es una declaración jurada y después, si le encuentran el dinero, usted cometió un delito. Esa es la situación. Pero sí hay una cantidad de medidas para mejorar los controles. Mencionábamos en el reportaje, en la introducción al mismo, doctor Chediak, con respecto a la cantidad de reporte de operaciones sospechosas, que en el año 2023 fueron 911, según el informe que presentó en las últimas horas la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Esto estuvo por encima de lo que fue el año anterior y asimismo se destaca que se iniciaron 18 investigaciones que son de oficio. Aclarémosle, para simplificar al oyente, ¿qué es un reporte de operación sospechosa en primer lugar antes de iniciar con preguntas? Le agradezco la pregunta. Yo creo que antes de asumir tampoco tenía muy claro qué es un reporte de operación sospechosa. La gente tiende a pensar que es una denuncia. No, el reporte de operación sospechosa es eso, es una alerta administrativa que los sujetos obligados, cuando tienen sospechas en relación al origen del dinero o al beneficiario final, quien es el destinatario final del negocio, le tienen que hacer necesariamente
a la Unidad de Información y Análisis Financiera, UIAF, del Banco Central del Uruguay, que es la que supervisa además el sistema bancario. La Secretaría Nacional supervisa todo el sistema no bancario, que son 14.000 sujetos obligados. En eso tenemos un perfil, como usted lo señala, además muy parecido a todos los países de la región. Más o menos el 90% de los reportes de operaciones sospechosas se hacen por el sistema financiero y el 10% por el restante por el sistema no financiero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los dineros que ingresan a una jurisdicción, en este caso a la jurisdicción uruguaya, lo hacen a través del sistema bancario. Entonces los primeros que ven en cualquier negocio la llegada del dinero son los bancos y las financieras, y ellos son los que hacen la mayor cantidad de reportes. Tienen además departamentos especializados, la posibilidad de hacer investigaciones mayores que, por ejemplo, un escribano. Y bueno, y el resto lo hacen después inmobiliarias, escribanos, algunos abogados, contadores y el resto de los sujetos obligados no financieros. Y además los números se han mantenido bastante. Los números de reportes de operaciones sospechosas son más o menos razonables, se van más o menos manteniendo tanto en el sector financiero como en el no financiero. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra kriptonita? Me permitirán como fan de Superman desde los 8 años usar ese símil. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es justamente en un sector en donde se va a concentrar el examen de Gafilat y de Gafi en los próximos 10 años, lo que se llama la quinta ronda, que es básicamente el eje de persecuciones penales exitosas por lavado de activos. Nosotros, y no nos sirve de consuelo que en la región también pase, tenemos números muy bajos de persecuciones penales exitosas. No digo que se iniciaron, sino porque a Gafilat no le importa mucho cuántas iniciamos, lo que le importa es, bueno, pero ¿cuántas se concretan? ¿Cuántas concretaron? ¿Cuántas sentencias tuvieron? ¿Cuáles fueron las penas que les establecieron los lavadores? ¿Y cuál es el monto de los bienes que se incautaron? Eso es lo que les interesa. Uh-huh. Y además a veces les interesa cuán profunda fue la investigación. Dice, bueno, todo esto, muy bien, cuán profundamente investigaron. Bueno, y ahí tenemos un trabajo pendiente muy importante de siempre, porque hemos tenido números bajos tradicionalmente. Hemos tratado de avanzar en un acuerdo inicial entre la Fiscalía y la Senaclaf, Presidencia de la República, que tuvo el apoyo del Parlamento, creando con el apoyo del Ministerio de Economía la Fiscalía, como ustedes saben, la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos. ¿Por qué? Porque las fiscalías uruguayas están bastante saturadas y necesitábamos a alguien que se especializara y se dedicara exclusivamente a perseguir el lavado de activos. Uh-huh. No los delitos precedentes, que eso hay una cantidad de fiscalías, básicamente las vinculadas a estupefacientes, que lo hacen. Sí, el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a evaluar el Gafilat. Y nuestras investigaciones, usted mismo lo dijo, en proporción a los delitos. ¿Cómo se mide esto? Se mide, bueno, cuántas condenas por lavado de activos tienen contra las condenas por delitos precedentes. Entonces, si usted tiene 800, y tenemos 800 sentencias de condena exitosas por narcotráfico, no podemos decir que tenemos 8 sentencias por lavado de activos y delito precedente de narcotráfico, porque no puede haber una relación de 1 a 100, porque es muy poco. Dice, bueno, pero ustedes, bárbaros, están persiguiendo adecuadamente el narcotráfico, tendrían que tener un número muy superior o bastante superior de condenas en relación a esos delincuentes por lavado de activos. ¿Y dónde está el nudo entonces allí? El nudo es que básicamente finca en que las investigaciones de lavado son muy complicadas y básicamente cuando no había una fiscalía especializada, las fiscalías, ustedes saben, suelen terminar los procesos en más del 95% por proceso abreviado, hacían un acuerdo por el delito precedente donde quedaba todo saneado, se hacen algunas incautaciones básicas, auto, algún inmueble, y ello queda ahí. Pero, ¿qué es lo que tenemos allí? Tenemos, al final de ese proceso abreviado, una condena por narcotráfico, pero no tenemos ninguna condena por lavado de activos. Entonces, lo que tenemos que lograr a través de la Fiscalía Especializada, que además, como era muy difícil que lograra tener en corto tiempo un equipo técnico también
como combo. Yo le he dicho al señor fiscal, usted es la hamburguesa, nosotros somos las papas fritas, porque esto es un combo. En la ley establecimos que la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos tiene las potestades de investigación amplísimas a los efectos de dar apoyatura técnica a la Fiscalía Especializada, con nuestros equipos de contadores y abogados que están además especializados en el tema. A ver si logramos tener mejores investigaciones, mejores condenas y mejoramos los números para estar mucho mejor preparados en el año 2030 para el examen que nos van a hacer. Y señalar que además, a diferencia de otros momentos en donde hemos estado presionados por el tiempo, donde incluso se aprobaron leyes integrales, leyes contra el terrorismo, sobre el filo del examen de Gafilat, en este momento, por supuesto por indicación del señor Presidente de la República, hicimos la evaluación nacional de riesgo a mitad del periodo de 10 años, para tener 5 años por delante para hacer los deberes, porque si no, usted hace la evaluación un año antes, no le da el tiempo para tomar las medidas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo distinto, no con eso de todo a último momento, sino la hicimos a mitad de periodo. Vamos a tener en este año la estrategia y tenemos 5 años por delante para hacer los deberes y estar preparados, el gobierno que sea, para el 2030 poder salvar el examen. Doy un paso hacia atrás, porque usted mencionaba recién casos que se terminan resolviendo por juicios abreviados y allí se termina por sustanciar toda la situación. No fue el caso de Astesiano, por ejemplo, donde el caso de Astesiano se hizo un acuerdo abreviado por las denuncias que tenía sobre el tema de la trama rusa y demás, pero la investigación sobre posible lavado de activos todavía continúa abierta. La idea justamente es que en los procesos en los que se pueda y haya algunos indicios, se pueda sustanciar una denuncia o una pena eventualmente, pero que lo que tiene que ver con el lavado de activos pueda continuar. Yo no lo podría haber dicho mejor, es exactamente como usted señala. ¿Qué es lo que nos exige la ley? Dice, bueno, perfecto, ustedes solucionan el tema del delito precedente como entiendan y hacen el acuerdo. Ahora, tiene que haber una investigación paralela por lavado de activos que no se termina con ese acuerdo abreviado. O sea, el fiscal del delito precedente puede llegar a un acuerdo con la parte acusada y luego se lleva ese acuerdo al juez y se dicta una sentencia ratificatoria de ese acuerdo, pero el tema de lavado de activos debe quedar aparte y allí la Fiscalía Especializada tiene que hacer lo que se llama la investigación económica paralela y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Por supuesto usted me dirá, no, pero ya están condenados por, pongamos, los 2 delitos precedentes más comunes en el Uruguay, narcotráfico y contrabando, que además nos marca una diferencia con toda la región, que es muy importante para el Uruguay. En la región, igual que acá, el delito precedente más común es narcotráfico. Ahora, el segundo es la corrupción. En el Uruguay no, la corrupción está en 5º lugar. En el Uruguay el segundo delito más común es contrabando. Hablando de nuestras fronteras porosas, claro, y nuestra realidad que viene desde nuestro padre fundador. Ahora, tenemos la obligación de llevar adelante la investigación paralela, porque es verdad eso de que Gafi dice, perfecto, se ataca al crimen organizado con los delitos precedentes, pero se los ataca mejor privándolo de los bienes. ¿Cómo llegamos hasta las últimas consecuencias para privarlos de los bienes? Con las investigaciones económicas paralelas por lavado de activos, y así no llegamos solamente a la casa o al automóvil, sino a las operaciones que hayan hecho, a los bienes que hayan podido poner a nombre de testaferros, toda una cantidad de arquitectura muy compleja que hacen para ocultar los bienes. Y lo hemos dicho, son mucho más difíciles las investigaciones por lavado de activos que aquellas por el delito precedente. ¿Por qué? El delito de lavado de activos funciona al revés que el resto de los delitos. La mayoría de los delitos se cometen, no los pasionales, los que tienen finalidad económica, para obtener dinero o bienes. En el caso del lavado de activos, el criminal o la organización criminal ya tiene el dinero. ¿Por qué? Porque cometió el delito precedente. A veces tiene ingentes cantidades de dinero. Y el problema que tiene es, bueno, pero ¿yo qué hago con este dinero?
Hay películas famosas y cuentos de narcotraficantes en otros países que tienen casas tapiadas llenas de billetes de baja denominación. Bueno, pero eso no sirve para nada, pues no pueden invertirlos. Entonces, tienen el dinero, tienen la posibilidad y hacen contrataciones a abogados, escribanos, asesores de inversiones, asesores bancarios, para que les digan cómo evadir los controles de las jurisdicciones de que se traten y hagan complejas operaciones para ir alejando ese dinero de origen ilícito del origen ilícito, tratar de pasarlo como de origen lícito y hacer inversiones y adquisiciones con ello. Entonces, esa compleja estructura con asesoramiento profesional, el fiscal especializado la tiene que desmontar, porque ya no es la casa que tiene a nombre de él. Dice, no, vaya a saber qué operaciones hizo, qué triangulaciones, a nombre de quién terminó poniendo los bienes. Y de ahí es la dificultad de lograr hacer con éxito y llegar hasta las últimas consecuencias, que las últimas consecuencias, reitero, es poder incautar la totalidad o gran parte de los bienes que se obtuvieron con el delito precedente para golpear a la organización donde más le duele, que es en el bolsillo. Esa es un poco la situación. Y allí tenemos el debe, allí tenemos que trabajar muy fuertemente. Esto último que dice, doctor, nos permite desembocar en el último tramo del reportaje. Usted lo mencionaba recién. Se lo recomiendo para aquellos que están interesados en el tema. En la página de la CENACLAF hay un resumen de actividades de todo el año pasado, que destaca acciones por acciones que ha llevado adelante esta Secretaría. Y en el punto 7 dice actividades relacionadas con los sujetos obligados del sector no financiero. Usted hablaba recién de la cantidad de personas o entidades que están alcanzadas justamente por esto, escribanos y demás. La pregunta es, teniendo en cuenta esa reflexión que usted hacía al final, ¿hay plena conciencia justamente en este tipo de operadores de que tienen que reportar estas situaciones, de que tienen que ser vigilantes, tienen que ser celadores ante estas situaciones, porque son justamente acciones que llevan al lavado de activos y a ocultar delitos? Bien, ahí creo que apuntaba, y usted lo citó, nuestro asesor, el doctor Alejandro Montes de Oca, que es un asesor internacional, pero que además es uruguayo, ¿no? Así que nos ha tratado con mucho cariño, donde señala que probablemente, como en otros temas, el nivel de conciencia de la peligrosidad de este delito en el Uruguay no es el que debería ser. Así que hemos trabajado durante 4 años muy importante, en forma muy importante, para crear la conciencia. ¿Por qué no se tiene la adecuada conciencia de la peligrosidad de este delito? Por aquello de, y en algún otro país lo hemos visto, dice, no, queremos traer inversiones y las inversiones son buenas, vengan de donde vengan. Pero no es así, para el Gafi no es así. Lo que Gafi dice, perfecto, atraigan todas las inversiones de origen lícito que puedan, pero no las de origen ilícito, porque eso es colaborar con el crimen organizado, que es lo que estamos tratando de combatir. Entonces, esa idea de que una inversión es buena, aunque quizás el origen sea non santo del dinero, nos puede llevar a bajar o a no tener un nivel de alerta adecuado. Estamos trabajando, y mis antecesores también lo hicieron, para crear una adecuada conciencia de lo peligroso que es para una jurisdicción el recibir dinero del crimen organizado o de origen ilícito. Ahí hay que trabajar más, por supuesto, hay que reforzar, eso también vendrá en la estrategia, hay que reforzar la Secretaría Nacional y la propia Fiscalía Especializada, también de larga data, porque en el último examen del 2019 nos lo recomendó Gafilat. La Secretaría Nacional tiene una estructura no firme en este sentido, salvo el secretario nacional, que mi cargo es de particular confianza, y creo que 2 funcionarios de presidencia. Tenemos una veintena larga de técnicos que son todos pases en comisión. Ustedes lo saben, de repente para el público señalar pase en comisión es un funcionario presupuestado en otro organismo, en el caso nuestro, por ejemplo, la DGI, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, que está en comisión transitoria en la presidencia en CENACLAF. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué eso no le gusta a Gafi o a Gafilat? ¿Y por qué nos recomendaron cambiar esa estructura?
Los cargos son de alta especialización, y cuando decimos cargos de alta especialización, decimos el Uruguay invierte mucho en especializar los funcionarios de la CENACLAF. Gran parte de la especialización es en el extranjero. Así que los funcionarios viajan, por supuesto tenemos apoyo internacional, tenemos apoyo de países amigos, pero tenemos un costo país para capacitar a esos funcionarios. Si sucede un cambio de gobierno, un cambio del secretario nacional, un requerimiento del organismo de origen y el funcionario vuelve al Ministerio de Interior, a la DGI, al Ministerio de Defensa, ya no va a hacer tareas de prevención de lavado de activos, va a hacer las tareas que su jerarca le estime. Y la Secretaría va a tener que traer nuevos funcionarios y capacitarlos, entonces el país pierde esa capacitación. La idea es tener un elenco estable que trascienda a los gobiernos, de funcionarios que estén especializados y permanezcan desarrollando sus tareas en la Secretaría Nacional. En este año, en la última rendición de cuentas, logramos que nos aprobaran 15 cargos técnicos que no hemos podido llenar porque, por supuesto, ustedes recordarán que en el último año previo a las elecciones no se puede, la Constitución veda la incorporación de funcionarios al Estado, pero que es un gran paso porque es un 60% de la Secretaría que en el próximo gobierno, a más tardar, vamos a tener como funcionarios presupuestados en la propia Secretaría Nacional. Para cerrar la entrevista, doctor, y estribando justamente en esta última parte acerca de los sujetos que también deben informar o deben ser celosos. El año pasado, Sebastián Marcet dio una entrevista en Canal 4 al programa Santo y Seña. Esa entrevista, la periodista la concretó, entre otros, con un abogado en Uruguay. Un abogado que trabaja para Marcet y que uno supone cobra de parte de Marcet. Marcet, que yo sepa, no tiene una fábrica de galletitas, por lo cual sus ingresos responden evidentemente a las actividades ilícitas que desarrolla. Aquí el senador Sebastián da Silva hizo unos comentarios con respecto a los dineros que surgen para el pago de determinados abogados que representan a narcotraficantes. Aquellos que están fugados del país o perseguidos por la ley, o aquellos que están todavía siendo defendidos aquí por procesos que están abiertos. Usted, junto con el doctor Leonardo Costa, en una entrevista en Desayunos Informales, explicaron por qué no se debe perseguir justamente los honorarios que reciben los abogados por defender justamente a estas personas. Pero nosotros de este lado del mostrador y desde la tribuna, si me permite el término, nos queda horrible no comprender y no poder acceder a tragar, valga el término, por qué un narcotraficante, o mejor dicho, por qué el defensor de un narcotraficante no se le debe perseguir sus honorarios. Bueno, es un tema. Yo ponía el ejemplo porque me lo enseñaron por allá por 1970 mis profesores. Por ejemplo, un abogado penalista que está defendiendo un ladrón de joyerías no le puede aceptar como honorario un Rolex de oro que tiene trazabilidad y papeles cuando figura en la lista de Rolex de oro robados, porque ahí usted está siendo cómplice del robo. Ahora, el dinero es fungible y allí tenemos el gran tema del derecho de defensa. En el caso de los delincuentes, básicamente, no los narcotraficantes, no los grandes delincuentes, sino todos los delincuentes que no recurren a la defensa pública, sino que, y todo ciudadano tiene el derecho, quiere tener un defensor privado que lo defienda, en general no tienen dineros de origen lícito, como usted señala, de una actividad paralela que les dé mucho dinero, pues si no hubieran cometido el delito, y terminan pagando con dineros que probablemente provengan de la actividad delictiva. Ahora, allí ha primado, y en todas las democracias ha sido así, ha primado el derecho de defensa que todos tenemos. Todos tenemos derecho a elegir un abogado que nos defienda y a poder pagarle si es que disponemos, aunque ese dinero no podamos justificar su origen. Por supuesto, esto rige exclusivamente en el caso de la defensa. Los abogados, por ende, en relación a toda su actividad, no son sujetos obligados. Debemos tener también un número 8 o 9 mil abogados en ejercicio, y los únicos sujetos obligados los únicos abogados que son sujetos obligados de la CENACLAF son unos 300 que se dedican a
unas actividades vinculadas, por ejemplo, a la creación de personas jurídicas, a proveer personas para los directorios, personas jurídicas para el extranjero, para trabajar offshore. Eso sí son sujetos obligados, pero los abogados que defienden a sus clientes por la protección del derecho al debido proceso, que no solo, por supuesto, está consagrado en la Constitución de la República, sino en la Convención Americana de Derechos Humanos, que al igual que Batman tiene dos nombres. Batman es Bruce Wayne. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos es mucho más conocida por su segundo nombre, que es Pacto de San José de Costa Rica. Uh-huh. En el Pacto de San José de Costa Rica está muy bien legislado el derecho de defensa, tiene rango constitucional por una sentencia de la Corte que tuvimos el honor de redactar hace muchos años, y por ende prima el derecho de defensa por sobre la persecución del lavado de activos. Pero ¿hay algún momento en el que esos caminos que son paralelos, que es el derecho de defensa justamente y la investigación del lavado de activos o algún delito eventualmente, se puedan tocar? Sí, ¿hay algún momento en que un abogado pueda ser investigado porque su patrimonio ha crecido desmesuradamente en función de estar vinculado justamente a ciertas operaciones? Por supuesto que sí, ahí hay que hilar muy fino. Puede terminar el abogado siendo cómplice del lavado de activos si ayudó a lavar activos, porque básicamente el derecho de defensa es una cosa, la posibilidad de aconsejar determinada defensa a su cliente es una cosa. Ahora, ayudar al lavado, ayudar físicamente, ayudar con acciones a el lavado de activos, transforma allí al abogado en un coautor, en un cómplice, y ahí sí puede ser perseguido por lavado de activos. Doctor Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, como siempre.